buenas noches, amigos, mis hermanos, bienvenidos a su culto de día jueves, Reflexiones de Esperanza. Bienvenidos a Casa de Oración Cristiana Milla 8. Queremos darle la cordial bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros compartiendo este momento y la palabra del Señor a través de los medios, a través de las redes digitales. Antes de continuar, tomemos un tiempo para orar y darle gracias al Señor y presentarle todo lo que vamos a hacer. Señor Jesús y Padre Celestial, venimos delante de ti en esta hora con un corazón sincero, Señor. Te pedimos que en este momento todo lo que vayamos a hacer, Señor, sea para ti, para la gloria de tu nombre, y que el mensaje de tu palabra llegue a cada uno de nosotros, Señor, y ministre nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Y todos juntos decimos un gran amén y amén. Amados, en esta noche quisiera que tomáramos un tiempo para hablar específicamente, en este caso, de Pedro. Simón Pedro, un personaje de la Biblia muy conocido por todos y que tuvo un papel muy importante como discípulo del Señor, como uno de los apóstoles y como uno de los líderes más importantes de la iglesia primitiva. Pero vamos a hablar de esa experiencia de Pedro cuando él le dijo sí a ese llamado del Señor. Pero vamos a hablar también de esa experiencia de Pedro que fue muy decisiva cuando en medio de esa situación, de aquel momento, cuando el Señor estaba a punto de entrar al momento más difícil de su ministerio, Pedro negó al Maestro. Dice la palabra del Señor en Lucas 5 de la siguiente manera. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Hablemos un poco de esta escena. El Señor Jesús está iniciando su ministerio público. Está cerca de la orilla, está en la orilla del mar de Galilea. Y hay gran cantidad de personas que quieren escuchar al Maestro. Y el Señor, viendo que en ese momento había unos pescadores lavando sus redes, ellos habían terminado su faena de toda la noche, y se acerca uno de ellos y le pide específicamente a Simón Pedro, que le permita utilizar su barca para seguir enseñando. A lo cual él accedió. El Señor Jesús está enseñando en ese momento y dice que cuando termina de hablarle a las personas, Jesús le habla a Pedro, a Simón, y le dice en ese momento: boga mar adentro. Tira las redes una vez más. A lo que Pedro le dice: Señor, toda la noche nosotros hemos estado pescando y nada hemos podido pescar. Simón está hablando de algo que él conoce. Recordemos que él vivía de este oficio. Recordemos que él era un pescador experimentado. Pero Simón Pedro dijo: más en tu palabra echaré la red. Y en ese momento, cuando Simón obedece la palabra del Señor, dice que ellos en ese momento se dieron cuenta que había una gran cantidad de peces en las redes. Tanto así que las redes estaban a punto de romperse.
Qué experiencia más extraordinaria la de Pedro, la de sus amigos, viendo esto sobrenatural que estaba sucediendo delante de sus propios ojos. Y él pidió ayuda a los otros pescadores para poder subir las redes antes que se rompieran. Al ver lo que estaba aconteciendo, dice que Simón tuvo temor y se postró delante del Señor. Obsérvese lo que dice la palabra del Señor en Lucas 5:8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. En ese momento, Pedro reconoció que delante de él había una persona, un maestro, un rabino que no era como los demás. Y en ese momento él pudo darse cuenta que había un poder especial que permitió que en ese momento ellos tuvieran la experiencia de ver y tener una pesca milagrosa, porque ellos sabían que en esa área donde habían estado pescando toda la noche no habían podido pescar absolutamente nada. Y Jesús le dijo, pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Observes esa expresión, pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Qué hermoso, ¿verdad? Estamos hablando de un evento, de un episodio trascendental en la vida de Simón Pedro, cuando él acepta ese llamado, ese desafío de parte del Señor para dejar todo y seguirle. Estamos hablando de un hombre común y corriente, un hombre del mar, un hombre que trabajaba duro, pescando para poder ganarse la vida. Un hombre que pudo ver grandes milagros del Señor. Un hombre que pudo ver el agua transformado en vino. Un hombre que registra la Biblia es el único que caminó sobre las aguas. Un hombre que pudo ver cómo el maestro levantaba a los muertos. Un hombre que pudo ver cómo Jesús, al tocar a su suegra, la fiebre se fue de ella. Un hombre que pudo ver cómo el Señor Jesús sanaba a los leprosos, liberaba a los endemoniados, al cuadraplégico, al paralítico, cada persona que estaba en necesidad. Durante esos 3 años, algunos dicen 3 años y medio de ministerio público del Señor, Pedro fue testigo de cada uno de estos eventos. Y Jesús fue formándolo a él. Era una persona muy cercana a Jesús. Era un hombre impetuoso, era un hombre que sacaba la espada, era un hombre aguerrido, era un hombre valiente, era un hombre impetuoso, era un hombre que a veces hablaba de más. Ese fue el momento en que Pedro, su vida fue marcada y él aceptó ese desafío y ese llamado. Así como cada uno de nosotros en un momento de nuestras vidas hemos tomado la decisión de decirle sí al Señor y seguir sus enseñanzas y sus caminos. Pero hay algo que pasó, algo muy difícil de entender quizás, algo que también marcó la vida de Pedro. Y voy a leer lo que dice Lucas 22:56. Estoy hablando específicamente que Pedro, después de haber tenido todas esas experiencias en su humanidad y teniendo temor, Pedro negó al Señor. Dice la palabra del Señor en Lucas 22:56. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. O sea, yo no conozco a Jesús. Un poco después, volviéndole, otro dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Dice que como 1 hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente, también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Obsérvese lo que dice. Estoy leyendo 22:61 del libro de Lucas. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante,
me negarás 3 veces. Y dice la palabra del Señor, y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Qué episodio más triste, más duro, más difícil tiene que haber sido esto en la vida de Simón Pedro? El Señor había dicho ya a todos sus discípulos que ellos se iban a escandalizar. Pero Pedro, que era osado, él dijo, Señor, yo no voy a negarte. Si es necesario, hasta la misma muerte iré contigo. A lo que el Señor Jesús le respondió, Pedro, tú me vas a negar y me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. Y así fue exactamente lo que sucedió. Amados, y probablemente para ti, para mí, este hombre Pedro ya no puede estar dentro de un liderazgo dentro de la iglesia. Este hombre Pedro ya no puede ejercer un ministerio dentro de la iglesia porque ha cometido una falta imperdonable, ¿verdad? Según el pensamiento, los criterios y evaluaciones de nosotros los hombres. Pero, y esta es la reflexión, qué hermoso. Podemos ver cómo Jesús se toma el tiempo, luego de haber resucitado, de venir a conversar con Pedro. Porque Él es un Dios que restaura. Y obsérvese lo que dice la palabra del Señor en Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. El Señor Jesús, luego de resucitar, y esta es la tercera ocasión en que Él se aparecía a sus discípulos, llama a Pedro. Y es muy importante cómo en 3 ocasiones Jesús le pregunta, ¿me amas, Simón Pedro? Porque detrás de esta pregunta está aquel momento cuando Jesús y Pedro se miraron cara a cara, y cuando Pedro estaba negándolo 3 veces. Y así como Pedro 3 veces lo negó, 3 veces Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y en el griego esta expresión me amas tiene un significado mucho más profundo. Pero realmente lo que esta conversación quería llevar a Pedro es a un momento de ser restaurado. ¡Qué hermoso! Jesús se tomó el tiempo antes de ascender a los cielos, de venir y estar con Pedro y decirle en esta conversación, detrás de esto significaba Pedro, Simón Pedro, hijo de Jonás, yo sé que tú me negaste. Yo sé que tú lo hiciste por temor. Yo sé que no supiste qué hacer en ese momento. Yo sé que tú lloraste amargamente. Yo sé que te dolió muy profundamente. Yo sé que tú te arrepentiste. Pero antes de yo ascender, yo quiero estar seguro que tú vas a aceptar el reto que yo te voy a dar. Porque yo te dije a ti, tú vas a ser pescador de hombres. Jesús no permitió que el ministerio de Pedro se perdiera. Jesús vino a conversar directamente con Pedro y le dijo, Pedro, yo te perdono. Pedro, mi confianza está depositada en ti. Pedro, yo te enseñé. Pero ahora yo necesito que tú te puedas dar esa oportunidad de igual manera. Y más que todas las cosas, Pedro, que tú te puedas perdonar. Y tú me puedas a mí permitir seguir obrando y trabajando en tu vida. Eso estaba envuelto, intrínseco en esta conversación. Porque tú te podrás imaginar cómo se sentía Pedro al ver que todas las palabras del maestro eran ciertas. Porque ellos se habían escondido y algunos de ellos habían regresado a su viejo trabajo que era pescar. Tenían temor y estaban amedrentados y no sabían qué hacer. Pero Jesús se tomó el tiempo para venir y estar con ellos.
y darle ese valor que cada persona merece. Y específicamente a Pedro, restaurarlo. Ciertamente Judas traicionó al Señor. Judas no se arrepintió de lo que hizo, pero Pedro sí tomó la oportunidad. Mire lo que dice la palabra del Señor, porque el Señor es un Dios de oportunidades. De igual manera, en el libro de Lucas 23:43, dice la palabra del Señor: respondiendo, el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús aún en la cruz, con un ladrón a su izquierda y a su derecha, el uno le injuriaba, pero el otro se molestó y le dijo: tú no temes a Dios aún en la misma muerte y la condenación. Tú y yo estamos sufriendo lo que nuestras acciones merecieron, justo castigo, pero este hombre es inocente y él le pidió al Señor: Señor, acuérdate de mí cuando tú estés en tu reino. A lo que el Señor, estando en la cruz, estando desangrándose, sufriendo y padeciendo dolor, Él no le negó la oportunidad a este hombre malhechor de que estuviera con Él en el paraíso. ¡Qué hermoso! El Señor es un Dios de oportunidades. Él es un Dios que levanta, Él es un Dios que restaura, Él es un Dios que quiere usar tu vida y mi vida, y Él no quiere que el propósito de Dios se eche a perder en cada uno de nosotros. De igual manera, yo tengo que decirte que Él es un Dios de misericordia. El Señor Jesús tenía compasión por las multitudes. El Señor Jesús tuvo compasión de Pedro. Y de igual manera, aunque no lo veamos así quizás, Jesús tuvo compasión de Judas también. La Biblia dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. En Lamentaciones 3:22-23. Jesús en una ocasión dijo en Juan 6:70, Jesús respondió: no los he escogido yo a ustedes 12 y uno de ustedes es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Había uno entre ellos que lo iba a traicionar. Y no solo eso, sino que este hombre Judas dice que tomaba de la bolsa, porque era el encargado de la parte de los recursos que ellos manejaban, de la tesorería. Pero tú no ves en ningún momento, ni aún en la cena, en la última cena, Jesús reclamándole o diciéndole: Judas, ¿qué es lo que tú has hecho? ¿Por qué me has traicionado? Ni siquiera lo puso en evidencia delante de los otros. Cuando Jesús dijo: uno de ustedes me va a entregar, ellos no entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Pero Jesús siempre supo la actitud y lo que había en el corazón de Judas. Así como el Señor conocía lo que había en el corazón de Pedro. ¿Cuál fue la diferencia? Pedro aceptó el perdón que el Señor le ofreció. Judas lamentablemente quiso entregar las monedas. Lamentablemente para él era tarde, pero Judas no se arrepintió. ¿Qué hubiera pasado si Judas se hubiera arrepentido? La historia para él hubiera sido diferente. ¿Qué hubiera pasado con Pedro si Jesús no se hubiera tomado el tiempo para venir y restaurarlo? Amados, ¿qué hubiera pasado contigo y conmigo si el Señor no hubiera muerto en una cruz por tus pecados y mis pecados? Si el Señor no se hubiera tomado el tiempo para venir, para perdonarnos y para restaurarnos. Porque restaurar es llevar una cosa, una persona a su estado primario. Y el primer estado del hombre era que teníamos comunión directa con Dios. En el Génesis podemos verlo. Simón Pedro, hijo de Jonás, de ahora en adelante tú vas a ser pescador de hombres.
En los evangelios vemos a un Pedro un poco asustadizo, pero en el libro de los Hechos, luego de la experiencia de Pentecostés, dice la palabra del Señor, en Hechos 1:14, que en su primer discurso, 3,000 personas se añadieron a la iglesia. Dice la palabra del Señor en Hechos 4:4, que en un segundo discurso, luego que en el capítulo 3 del libro de Hechos, Pedro y Juan oran por un hombre que era cojo y fue sanado en su totalidad, dice que 5,000 personas se agregaron a la iglesia. Y luego dice en Hechos 5:12-14, luego de la experiencia de Ananías y Zafira que mintieron al Espíritu Santo, dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres. Ya había en ese momento un crecimiento exponencial en la iglesia. 8,120 personas había en la iglesia en ese momento y fueron creciendo más personas. Vemos el testimonio de Pedro y Simón el mago. Pedro dice en ese momento: tu dinero perezca contigo, en Hechos 8:20. Vemos en el libro de los Hechos 10:34 la experiencia de Pedro y Cornelio el centurión. Y Pedro tuvo que decir, entonces Pedro abriendo la boca dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Se cumplió en la vida de este hombre Pedro el hecho de que él iba a ser un pescador de hombres, un líder de la iglesia primitiva, un pilar importante. Si Jesús nos hubiera tomado el tiempo, como lo hemos visto, de venir y hablar con Pedro y animarlo y alentarlo y levantarlo y hacerle saber que eso tenía que suceder, él tenía que negarlo, pero que ya Jesús lo sabía y que de igual manera Jesús lo perdonaba porque entendía que en su humanidad lo había hecho. Jesús lo perdonó, Pedro aceptó ese perdón y siguió adelante. Y amado, y eso es lo que tú y yo debemos de hacer. Cuando hemos fallado, cuando nos hemos apartado, cuando nuestras acciones, nuestros hechos o nuestras palabras niegan el nombre del Señor, pidamos perdón. Acerquémonos con un corazón contrito y humillado delante de su presencia para que Él nos perdone, nos levante, nos restaure. Pero démosle la oportunidad al Señor y perdonémonos nosotros mismos. Si Él nos ha perdonado, nadie puede levantar el dedo para señalarte o para señalarme. Bendito el nombre del Señor. Oremos juntos. Padre, te damos gracias por esta reflexión que nos habla de tu amor, que nos habla del perdón, que nos habla de cómo tú viniste, Señor, para restaurar la comunión de Dios Padre y el hombre, porque estábamos perdidos. Te pedimos, Señor, que tú nos perdones en todo aquello que te hemos fallado, que tú nos levantes, que tú nos restaures, que tú nos dirijas, Señor, que tú nos fortalezcas en el nombre de Jesús y que no pongamos en poco en ningún momento lo que tú hiciste por amor en la cruz del Calvario. Bendigo la vida de mis hermanos, Señor. Tú conoces la condición de los corazones y de cada una de las personas que está viendo esta transmisión, Señor. Que tu Espíritu Santo sea ministrando, Señor, levantando al caído, Señor, animando, exhortando y fortaleciendo la vida de tus hijos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos un gran amén. Y con una palabra final, te bendigo. Dice la palabra del Señor en Números 6:24, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga sobre tu vida, sobre los tuyos y tu familia, paz. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias.